Hola, ¿qué tal? De nuevo nos encontramos en este espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, denominado Estrategia TV, un espacio donde tenemos la oportunidad de conversar alrededor de todos los programas, servicios, proyectos que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur y con los cuales busca impactar a toda su jurisdicción, Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta, en temas de productividad, de competitividad, en fin, un montón de temas, incluyendo la innovación, que también hace parte de todos estos componentes que rodean el mundo empresarial y específicamente en el Aburrasur. Hoy vamos a abordar un tema bien interesante y es el Centro de Estudios de la Empresa Micro. ¿Qué es el Centro de Estudios de la Empresa Micro? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes hacen parte de él? Vamos a tocar todo este tema durante estos próximos 50 minutos en los que esperamos que ustedes no se desconecten. Por ello, hoy nos acompañan dos personas que conocen muy bien del tema, que conocen muy bien además el Aburrasur y que vienen trabajando alrededor de este tema. Hoy nos acompaña Juan Miguel Giraldo, es el coordinador del Centro de Estudios de la Empresa Micro. Le damos la bienvenida a Juan. Y también nos acompaña José Alejandro Tamayo Maya, él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Aburrasur, que además conoce de punta a punta todos estos temas que tienen que ver con las empresas y específicamente con las empresas micro. Pero para poder abordar un centro de estudios de la empresa micro, hay que conocer qué son las empresas micro o cuáles son las empresas micro. José Alejandro, con la bienvenida, ¿qué es una empresa micro? Bueno, Carlos, muchas gracias. Y Juan Miguel, un saludo para todos los televidentes también. Muy importante que partamos de un presupuesto. La reglamentación de lo que es el tamaño de una empresa en Colombia ha estado regulado por diferentes normas, como la Ley 905, por ejemplo, que en su momento estipuló que una microempresa es aquella que tiene hasta 10 trabajadores y la que tiene hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto significa que una micro hoy, bajo esos parámetros, es aquella que tiene hasta 712 millones de pesos en activos y hasta 10 trabajadores de planta. Básicamente con eso es que se clasifica. Obviamente en el tiempo, dado las diferencias sectoriales, las capacidades de las micros, también han existido unas clasificaciones intermedias. Hoy la micro, y eso Juan pues más adelante de pronto hasta podrá tocarlo, en el caso del CEN lo miramos desde tres divisiones. La micro 1 que va hasta los 11 millones de pesos más o menos, la micro 2 que va más o menos hasta los 110 millones de pesos y la micro 3 que es la que toca el techo de los 712 millones. Quiero hacer claridad en algo también muy importante y es que en el tema del número de empleados, este es un tema bastante complejo. Básicamente porque ustedes ven que hoy en día entre contratos por hora laborada, en contratos a término fijo, contratos indefinidos, contratos de prestación de servicios, pues evidentemente las empresas, además de sumarle los practicantes y sumarle también hasta los aprendices, configuran una planta de personal que no necesariamente es una planta fija. Entonces también uno puede llegar a un momento del año en que uno puede decir que una empresa tiene 40, 50 empleados cuando en la planta fija realmente pueden tener 8. Pero bueno, básicamente digamos que el parámetro de los activos es quien nos guía mucho sobre qué es una empresa micro en Colombia. Hoy hasta 712 millones de pesos de activos, que no es ninguna cifra despreciable desde el punto de vista... No es tan micro. No es tan micro. Y de eso quiero que hablemos un poco enseguida sobre qué es ser micro realmente. Ok. Y a propósito, el lenguaje también es un juego de palabras que impacta muchas veces la realidad. Desde el CEN incluso no se habla de las microempresas, sino de las empresas micro, y por eso ese término, Centro de Estudios de la Empresa Micro. ¿Qué es el Centro de Estudios de la Empresa Micro, Juan? Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, José Alejandro, por estar aquí muy contentos, conversando sobre un tema que nos apasiona a todos, que es las empresas micro y el impacto que tienen. ¿Qué es el CEM? El CEM es el primer y el único centro de pensamiento que existe en Colombia orientado en generar conocimiento sobre la empresa micro, pero para que tenga también un reconocimiento lo que está pasando en este importante segmento empresarial. Miren, en Antioquia 9 de cada 10 empresas son empresas micro. Eso nos da una mirada del potencial, pero también de la importancia que tienen para la región. Entonces, básicamente nosotros desde el Centro de Estudios de la Empresa Micro, que es una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio Aburrasur, por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Confama, Interactuar, la Fundación FGA Fondo de Garantías y la Universidad Pontificia Bolivariana, trabajamos en dos frentes muy importantes. Uno, en generar conocimiento sobre la empresa y el empresario micro, pero generar conocimiento basado en datos, basado en hechos, para poder tener la capacidad de opinar con argumentos, con evidencia sobre lo que está pasando con este importante segmento empresarial. Y segundo, hacemos también transferencia de ese conocimiento
conocimiento para buscar que haya incidencia e impacto en la agenda pública y privada que ayude cada vez más a visibilizar la realidad del empresario micro, a visibilizar las potencialidades y necesidades de la empresa micro para un mejor acompañamiento institucional, tanto desde lo público como desde lo privado. De este tema hay mucho que cortar y yo quiero que este diálogo sea muy ameno en el sentido de que nos podemos complementar unos con otros, ¿listo? Porque hay aquí un diálogo permanente sobre las empresas micro y es ¿por qué surge un centro de pensamiento para la empresa micro? Carlos, porque primero, como lo dice José Alejandro, no hay un consenso claro que nos diga cómo se clasifica una empresa micro. Aparte de estas dos normativas, que son las que utilizamos, también una tercera normativa que nos habla que la empresa micro empieza a considerarse a partir de los beneficios que se obtiene cada mes y la subclasifica por sectores económicos. Entonces, hasta cierto punto, cuántas son las utilidades del sector servicios, del sector comercio y del sector industria, que empieza a tener también mucho sentido, sobre todo en una era marcada por la tendencia cada vez más a generación de empresas de conocimiento. Acá empezamos a tener un montón de cambios y cosas. Por ejemplo, tenemos empresas con 2 personas, un estudio de diseño que tiene solo 2 profesionales a cargo, pues por personas es una empresa micro. Tiene menos de 10 empleados. Por activos, ¿cuáles son sus activos? 2 computadores que tienen. Pero resulta que estos empresarios están generando ventas y están exportando servicios a 8 o 9 países y están teniendo unas utilidades muy significativas que si lo comparamos, por ejemplo, con un taller de confección que tiene en teoría 50 confeccionistas, ya no daría como una empresa micro, pero está generando unos ingresos mucho menores. Entonces ahí también donde uno empieza a mirar con qué criterios se cataloga una empresa micro. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta sus dinámicas, teniendo en cuenta también ciertos factores como algunas interpretaciones erradas en la traducción del concepto de small business, que a veces se toma de la literatura anglosajona, que realmente cuando hablamos de un small business es una realidad muy diferente a la que tenemos en el contexto local. Entonces, es necesario empezar primero a tener un conocimiento de lo que pasa con la microempresa. Con la microempresa todo el mundo habla, pero cuando uno empieza a mirar, la mayoría de lo que se dice es con opiniones subjetivas. Yo creo, yo pienso. Nosotros nos dimos en la tarea de decir, venga, vamos a ponerle rigurosidad y hablar basado en datos, basado en la evidencia, para poder tener objetividad en los argumentos y decir, a la empresa micro necesita esto, le pasa esto, sucede esto, pero siempre soportado con un dato. ¿Por qué? Porque lo hemos evidenciado en nuestros propios estudios, porque lo hemos evidenciado en los estudios que han hecho otros, porque lo hemos evidenciado en las necesidades que manifiestan los empresarios y basado en eso argumentamos justamente para tener un conocimiento mucho más cercano a la realidad y menos subjetivo. Muy bien, Juan Miguel mencionaba varias instituciones, obviamente una de ellas es la Cámara de Comercio de Aburrasur. Y yo sé que José Alejandro aquí ya tenía la palabra en la boca para decirnos y complementar a Juan, pero yo sí quiero preguntarle, y obviamente podemos abordarlo también desde tu punto de vista, y es ¿por qué la Cámara le apuesta a un centro de estudios como estos, consciente de qué? Interpretaste la parte donde yo iba a empalmar con Juan. Literalmente es muy claro. Nosotros tenemos en este momento una base empresarial de cerca de 40.000 unidades productivas en el sur del Valle de la Aburrá. De esas 40.000 unidades productivas, unas 32.400, más o menos 33.400, estaban renovadas al cierre del 2024. Es decir, si tomamos de base eso, encontramos que el 86% de esa base es microempresarial. Que de esa base microempresarial, más o menos un 65% es comercial. Y que estamos creciendo anualmente a una rata más o menos de unas 5 a 6 mil unidades productivas, de donde prácticamente el 98% son microempresas. Todas esas unidades productivas, como decía Juan Miguel, las hemos leído toda la vida simplemente como unidades productivas. Y la micro va y la micro viene. Mientras se desarrolla otros centros de pensamiento a nivel nacional, intentaban descubrir cuál era, digamos, el fenómeno que hay detrás de la internacionalización, la diversificación, la innovación, la productividad y otra cantidad de factores dentro de la pyme y la gran empresa. Pero cuando uno miraba la micro, no, la micro. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. Hay micros en Colombia que tienen pensamiento y visión de grandes, y hay grandes que tienen pensamiento y visión de micros.
Microempresa no es un peyorativo. Yo no estoy de acuerdo tampoco cuando sacan campañas de que mi capitalito o mi creditico, no puede tratar las empresas en ninguna condición ni tamaño como si fueran pequeñitas de pensamiento. Pueden ser pequeñas en tamaño, más no en pensamiento. Y ahí es donde empezamos a encontrar con las investigaciones del CEN que existen muchas empresas en Colombia, micros, y particularmente en Antioquia y particularmente en el Aburrasur, que están exportando, que están generando innovación, que están generando procesos de productividad altamente representativos, digamos, para el sector. De tal manera que leer la micro, y particularmente en una región donde el 86% de nuestras unidades productivas son ellas, es muy importante para la Cámara, además porque cuando eso lo desglosamos por sus sectores, aquí nos encontramos miles de peluquerías, nos encontramos miles de panaderías, nos encontramos miles de espacios y centros de belleza, etcétera, que están diciéndole a uno como microempresas, ojo, yo tengo aquí un sector poderoso, dinámico y que requiere una atención especializada desde el punto de vista de lo que es la plataforma de servicios tanto del Estado como de la parte privada o la parte gremial en el caso de las cámaras. De tal manera que descubrir qué es lo que pasa en la fenomenología de la microempresa en nuestra región, entender cómo se financia, entender cómo comercializa, entender cómo contrata, entender también cómo desarrolla todos sus procesos de gestión en innovación y desarrollo productivo, es una tarea que teníamos pendiente hace mucho rato y creo que esto es un tema que marca una impronta nacional porque es el primer centro de pensamiento, como decía Juan, que en el país, no solo el primero, es el único que existe leyendo la realidad de las microempresas, que son el motor también de toda la economía nacional. Bueno, José Alejandro lo hace muy claro y muy explícito y con toda seguridad ese es el pensamiento de la Cámara de Comercio de Aburrasur, pero allí también hay cámaras de comercio, otra cámara que es la Medellín para Antioquia, pero también hay cajas de compensación, hay otros aliados, por decirlo así, ¿cómo los denominan ustedes? ¿Y cuál es esa apuesta que tiene cada uno de esos aliados en el Centro de Estudios de la Empresa Micro? Carlos, mira, todos los líderes que nos acompañan dentro del desarrollo del CEN, que apalancan esta iniciativa, tienen dentro de su eje misional ese trabajo por la empresa micro, que muy bien lo decía José. La empresa micro es una categorización por tamaño, pero no por pensamiento, y que refleja, dada esa magnitud, la heterogeneidad de la economía que se vive en el país. Ahí encontramos empresas en todos los sectores, y encontramos empresas desde la base de la pirámide sencillas, pero también encontramos empresas micro sofisticadas, desarrolladoras de tecnología, desarrolladoras de conocimiento, exportadoras. Encontramos también empresas con necesidades particulares. Por eso es que hay que entenderlas para atenderlas mejor. Ese es uno de los temas principales. Y en esa gran construcción de atenderlas mejor, a partir de ese entendimiento, es donde empezamos a encontrar. Las empresas micro tienen necesidades que pueden suplir las cámaras de comercio, pero también hay temas puntuales como por ejemplo el acceso al crédito, en el cual entran dos actores muy importantes que apalancan el CEM, como es interactuar como una microcrediticia totalmente consolidada con un acompañamiento de valor, pero también viene algo vital para el crédito, que son las garantías. Muchas veces a estos empresarios pequeños no tienen quien los acompañe y necesitan quien les dé garantías para evitar que recurran a fenómenos que no son los ideales y son nefastos como los pagadiarios. Entonces, ahí entra el FGA también como un actor importante. Entra una caja de compensación como Confama, que también tiene un aspecto relevante para impulsar ese crecimiento de la clase media colombiana y ese mejoramiento, no solamente en el empresario, sino en sus familias, en todo lo que puede llegar a ser a partir de diferentes temas y llevando a la formalización laboral. Y hay que arrancar por el principio, la formación desde las bases, desde el conocimiento puntual. ¿Quién mejor que una universidad, y una universidad tan diversa como la Universidad Pontificia Bolivariana, que tiene un saber integral para apoyarlo en todo el tema de la empresa micro? Y así tenemos otros actores con los que quizás no son directamente parte del centro, pero con los cuales interactuamos permanentemente buscando favorecer la empresa micro, actores como instituciones de educación superior, gremios económicos, instituciones públicas, instituciones privadas de diferente índole, todo con un objetivo puntual, que cada vez la empresa micro tenga un mayor reconocimiento dentro del sector económico y social en la región. Hoy estamos hablando del Centro de Estudios de la Empresa Micro, una de las apuestas de la Cámara de Comercio Aburrasur. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos más con Estrategia TV y el CEN.
El Aburrasur es un destino que late con cultura, tradición y naturaleza. Aquí, la historia se cuenta en cada rincón. La gastronomía despierta los sentidos y el arte transforma comunidades. Entre montañas, caminos rurales y ciudades vibrantes, descubrirás gente cálida, sabores únicos y espacios que invitan a la reflexión, la alegría y la conexión. Ven a conocer los imperdibles del Aburrasur, un territorio auténtico, cercano e inolvidable que siempre te invita a volver. Y continuamos con Estrategia TV hablando del Centro de Estudios de la Empresa Micro y con José Alejandro Tamayo, vicepresidente de la Cámara. Estamos aquí hablando tras de cámaras de un tema que si bien la micro es algo, pero a la vez no lo es. O sea, es un tema muy complejo de abordar porque entonces, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar qué es la micro y qué no lo es, José Alejandro? Ese es el secreto mejor guardado. No, miren. Remontémonos un poco al nacimiento del CEN. El CEN nace en el 2018. Miren que estamos hablando de época prepandémica y estamos hablando de una etapa previa incluso también al actual gobierno, donde empieza a acuñarse también un término sobre la economía popular. Obviamente después de pandemia, pues la preocupación grande estuvo centrada fundamentalmente en cómo le había impactado toda esa calamidad a la micro y encontramos pues unos fenómenos muy complicados. Se empezó a hablar incluso de una escalera de la formalización, se empezó a pensar en cómo poder empezar a formalizar, que es un tema que creo que enseguida trataremos, a todo este público empresarial, porque resulta que es que no es solo la micro oficial que está registrada en las cámaras. Hoy las cámaras de comercio, las 58 que operan en Colombia, tenemos aproximadamente de 1.800.000 a 1.900.000 unidades productivas matriculadas. Pero datos del gobierno, del Ministerio de Hacienda, recuerdo hace más o menos un año, mencionaba que en el cuentapropismo aparecen más o menos otras 4 millones de unidades productivas. Es decir, el gobierno habla de tener 6 millones de unidades productivas hoy funcionando en Colombia. ¿Qué es lo que pasa con el cuentapropismo? Que es el que va desde el señor que vende una oblea en un peaje, el que está en un parque con un agáchese con unas prenditas vendiendo o revendiendo, o el artesano que está en cualquier otra parte haciendo otra actividad. Ahí cabe todo el cuentapropismo. Son personas que básicamente desarrollan actividades de subsistencia, pero que técnicamente entran dentro del espectro de lo que es la economía popular. La economía popular entonces nos abarca la microempresa, los emprendedores que tenemos en camino y evidentemente toda esta masa crítica de personas que a diario se levantan a rebuscarse el pan. De hecho, en investigaciones que tuvimos con la microempresa a través del CEN, hemos encontrado incluso micros que a veces no tienen ni ingresos suficientes dentro de toda la estructura de costos y operación para precisamente cubrir solamente lo que son las necesidades operacionales del negocio. Como tal, entonces están trabajando, como dicen por ahí, solo para que los vean. Entonces el reto es muy grande. Nosotros, ¿cómo hacemos para que sectores que no tienen la capacidad de pagar una matrícula, que no tienen con la capacidad para inscribirse o matricularse en una industria y comercio, pero que son operadores económicos, que son microempresariales, que son economía popular, tengan una cobertura, un acompañamiento y un proceso que les vaya permitiendo escalar poco a poco hasta la formalización? Voy a dejar ahí porque sé que más adelante con la formalización plantearé un tema muy complementario con Juan sobre qué significa esa formalización realmente y cómo es que debemos llegar hacia ella. Porque además Juan mencionaba, además de ese cuentapropismo, también otros componentes o otras personas, otros profesionales. ¿Cuáles son, Juan? Claro, aquí vengo a enredar un poco la conversación, pero con ánimo de tener un mejor entendimiento. Y es que también empieza a surgir otras actividades económicas que, si bien no están sujetas a tener un registro público mercantil, tienen un peso significativo en nuestra economía, incluso algunas se está fomentando que cada vez lo tengan mayor. Entonces es importante también conocerlas de una mejor manera. Profesiones como ¿qué? Las denominadas profesiones liberales. Las denominadas profesiones liberales que incluye contadores, médicos, odontólogos, diseñadores, publicistas,
que no tienen un registro público mercantil, pero que también tienen unidades productivas, que también están generando ingresos, que también están empezando a desarrollar y apalancar la economía y en muchos sentidos en la gestión del conocimiento, en la economía del conocimiento, queremos impulsar este tipo de profesiones. Eso también cabría la pena contarlo como microempresario, no cabría la pena, son debates que hay que hacer. Actividades como las relacionadas con la agricultura y la ganadería, se considera como una microempresa aquellas que tienen un fenómeno productivo, una transformación productiva de sus cultivos, por decir algo, pero el gran cultivador que en la Colombia rural, que cada vez tiene más importancia el sector agrícola y que tiene un peso significativo, muchos casos no empezamos a contarlos. Cada vez más hablamos de la importancia para la economía de las industrias creativas y culturales, pero también aquellos artistas que hacen su profesión, aquellos gestores culturales, también no están obligados a tener un registro público mercantil, pero también están aportando, también están llevando a esa dinamización. Entonces, es otra discusión que habría que hacer también, quizás para enredar o para aclarar un poco cómo es lo importante de entender este fenómeno del cuentapropismo, de la economía popular, de la empresa micro, de las profesiones liberales, de las profesiones culturales, del sector agrícola, cómo empieza a constituir esta economía nuestra y cómo necesitamos cada vez entenderlo para acompañarlo de una mejor forma. Bueno, lo que pasa es que Juan también menciona un tema que yo pienso que también es muy de mentalidad, ¿cierto? De los empresarios, de los emprendedores, de todos estos profesionales que empiezan a hacer una actividad productiva. Y es que la mayoría piensan que el tema de la formalización es un tema casi que de persecución. Es decir, que si yo estoy hoy formalizado, entonces voy a tener que empezar a cumplir unas obligaciones tributarias que me van a perseguir a cobrarme de todo lo que me aparezca dentro de mi proceso productivo, y eso de pronto hace que también se genere esa limitación. ¿Cómo hacer para combatir precisamente esta mentalidad? Porque finalmente esa mentalidad también se vuelve un obstáculo para poder hacer esa clasificación y que la gente sienta que finalmente hace parte de un sector importante que mueve la economía de este país, José Alejandro. Carlos, muy oportuna la pregunta porque hay que tener claro algo. Crear empresa en Colombia tiene dos connotaciones muy importantes. La primera es que un altísimo porcentaje son de sobrevivencia o de subsistencia. De hecho, cuando uno mira los perfiles de emprendedores en Colombia, uno se sorprende, uno creería que muchos de los profesionales y de formación técnica y tecnológica deberían ser los primeros, los llamados a crear empresa. Y resulta que cuando miras los fenómenos que hay detrás de los empresarios y emprendedores, es que la mayoría son personas que están jubiladas y quieren emprender en algo, alguien que lleva muchos años de profesional y no consigue trabajo, un señor que definitivamente no tiene formación para nada y finalmente improvisa, entre comillas, montar un negocio o salir a buscar de alguna manera cómo rebuscarse el pan para su familia. Todos estos fenómenos que hay detrás de este proceso condicionan fundamentalmente esto primero, que la gente, muchos están desesperados por crear empleo para lograr el sustento de su familia. Y lo segundo es que son personas que están esperando fundamentalmente mejorar su calidad de vida. Ese es el gran objetivo y ese es el motivador para crear una empresa. De tal manera que decretar la formalización no es el camino. La persona es la que tiene que experimentar en su proceso empresarial que la formalización, como dicen por ahí, sí paga. Y para ello, en el caso particular de la Cámara de Comercio de la Aburrasur, hemos implementado una estrategia muy clara. Nosotros no necesitamos que la persona se matricule, sino que entienda que matricularse es beneficioso. Y en ese sentido, el acceso a muchos servicios y a muchos beneficios desde el principio es una oportunidad gigantesca para que esa persona diga, uy, yo sí tengo que estar matriculado. Porque si estoy matriculado voy a tener mayor visibilidad comercial, porque estoy matriculado voy a tener mayores contactos comerciales, porque estoy matriculado la Cámara me va a capacitar gratuitamente, porque estoy matriculado me van a brindar un montón de servicios complementarios que van a ayudar a que mi negocio sea cada vez mejor y por ende yo tenga para mí y para mi familia una mayor calidad de vida. Ese es el orden de las cosas. Porque si salimos a perseguir la gente a la calle, si salimos a decirle a un pobre señor que vende obleas que tiene que matricularse, que tiene que pagar industria y comercio, que de repente tiene que tener un certificado de INVIMA, pues finalmente ese señor dice, me voy. Es más, ocurrió mucho después del fenómeno de la pandemia. Muchas micros no fue que se vinieron y se cancelaron en cámara, por ejemplo, y muchas desaparecieron del mercado formal, entre comillas, pero siguieron trabajando. Porque lo que quisieron fue descargarse un montón de obligaciones mientras lograban tomar nuevamente oxígeno y mientras evidentemente el mercado le da las condiciones para sobrevivir.
Hay una cifra que quiero dejar planteada en este punto y es de la Red Regional de Emprendimiento de la cual hacemos parte. Nosotros la presidimos actualmente en la Comisión Regional de Antioquia de Competitividad y de la cual Juan hace parte como CEN también. El año pasado nacieron en Antioquia 43.000 emprendimientos. 43.000 en las 9 subregiones, de los cuales el 98.9 aproximadamente, el 99% fueron microempresas. Y la mayoría de ellas de 0 a 5 millones de pesos. Es decir, tiendas, bares, cantinas, mixelanes, panaderías, peluquerías y demás. Es decir, más de lo mismo con un criterio de subsistencia. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con ellas? Que ya se matricularon. Es mostrarles que de verdad la matrícula paga y que la matrícula es un beneficio que les va a permitir a ellos mejorar en su negocio y trascender. Si no es así, esos empresarios en unos años o desaparecen porque no tienen la forma de sobrevivir o simplemente se van nuevamente a la informalidad porque no encuentran un valor agregado en el tema de estar pagando unas obligaciones. Muy bien. Juan, y a propósito de ese tema de formalización, ¿cuál es la apuesta del CEN a ese tema? O sea, porque José Alejandro tocaba un tema muy sensible. Toda esa cantidad de emprendimientos, de nuevas empresas que se crean, me imagino que es obviamente uno de los elementos que llevó a la constitución del CEN y a empezar a estudiar el tema. Pero hoy, ¿cómo le aporta el CEN a este componente, por ejemplo, a esa mentalidad, a ese cambio de oportunidades para las empresas? Carlos, yo creo que lo primero es un concepto que es vital para nosotros como CEN, y es que ser informal no es ser ilegal. Es lo primero que hay que empezar a entender, son dos pasos bastante distintos, y a lo mejor no tener esa persecución y esa visión un poco sesgada sobre el informal. Entender que la informalidad es un estado natural del desarrollo y del crecimiento de las empresas. Totalmente de acuerdo con lo que dice José. A veces, ¿qué pasa con los empresarios? No están entendiendo los costos de la formalización. Están viendo que es muy costosa y no ven sus beneficios. Creo que hay que trabajar mucho en que entiendan los beneficios y, como lo decía, los costos de no estar formalizado, lo que gana yo al estar formalizado. Ahí que nosotros hacemos desde el CEM, empezar a evidenciar las ventajas, los beneficios que puede tener para acceder a mercados, para crecimiento, para acceso a capital, para desarrollo productivo que trae con la formalización, pero una formalización gradual, una formalización de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades y que se vaya haciendo para que realmente el negocio se desarrolle. Que aquí hay un tema muy importante, no es necesariamente que crezca, en mi opinión, porque es que a veces también somos obsesionados que crezcan y a veces el tamaño ideal es ser micro que nos permite unas condiciones importantes, que nos permite incluso tener una rentabilidad importante que también lleva a un correcto desarrollo de la empresa. Entonces, ¿cómo los fortalecemos y cómo va entendiendo en ese sentido? Muy bien, ya vamos a abordar a profundidad qué más aporta el CEN, pero yo quiero que veamos este video donde encontramos de una manera más resumida qué es el Centro de Estudios de la Empresa Micro. ¿Sabías que aproximadamente el 90% del tejido empresarial en Antioquia está compuesto por empresas micro? Por eso, desde el Centro de Estudios de la empresa MicroCEM buscamos producir conocimiento de alto valor que nos permita comprenderlas mejor para incidir en la agenda pública y privada, fomentando el desarrollo de iniciativas que promuevan su crecimiento y consolidación. Estas empresas son parte fundamental en la economía, bienestar y desarrollo de nuestro país. El CEM es una iniciativa interinstitucional liderada por organizaciones que buscan aportar al desarrollo económico y a la inclusión social productiva en la región. Conoce nuestros estudios en centroempresamicro.com. Bueno, ahí teníamos resumidamente qué es el CEN, pero por eso tenemos hoy a su coordinador con nosotros y yo sí quiero que hablemos un ratico de cuáles son esos entregables o esos productos o esa información que entrega el CEN permanentemente que puede ser útil no solamente para los aliados como la Cámara de Comercio de Aburrasur, sino para la gente del común, porque con toda seguridad el trabajo que ustedes hacen le impacta positivamente a investigadores, a estudiantes, a empresarios. ¿Cuáles son esos entregables que permanentemente genera el CEN, Juan?
Carlos, ve, frente a los entregables que tenemos dentro del centro, lo primero que hay que decir es que es información que está totalmente gratuita al acceso de todos nuestros públicos que quieran conocer y entender más qué está pasando con la empresa micro en la actualidad. Dentro de los productos que tenemos básicamente 5 grandes productos. Tenemos nuestro producto más importante, que es la encuesta de la empresa micro Antioquia, en la cual vamos trabajando por entender en cada una de las 9 subregiones del departamento cómo está el empresario micro, cuáles son sus necesidades, cuáles son las principales oportunidades en los diferentes frentes que hemos encontrado. Tenemos también unos boletines periódicos que hacemos sobre dinámica de la empresa micro para entender cómo va evolucionando aspectos coyunturales claves como la creación y cancelación de empresas micros, exportaciones, importaciones, generación de empleo formal, acceso al microcrédito. Tenemos un componente muy importante que son las investigaciones que hacemos dentro del SEM, en el cual permanentemente buscamos, a partir de nuestras líneas de investigación, que tenemos 4 líneas de investigación delimitadas para tratar de entender de una manera integral el fenómeno de la microempresa. Entonces buscamos, a partir de estas líneas, generar con aliados académicos de primer nivel y con investigación basado en datos y con metodologías rigurosas y científicas, entender diferentes fenómenos de la microempresa. Fenómenos como cancelación, como adopción digital, como institucionalidad, como el entorno, cómo impacta. En fin, tenemos diferentes investigaciones para trabajar. Permanentemente estamos haciendo opiniones, comentarios, temas de relevancia en los diferentes informes que manejamos, y tenemos un espacio académico muy importante que realizamos todos los años, que es el Foro de la Empresa Micro, en el cual invitamos personajes de reconocido conocimiento en todo el país para hablar sobre un tema puntual que tiene relación con la empresa micro y que queremos profundizar. Muy bien. Indudablemente, de todos esos entregables, encuesta, dinámica, investigaciones, las instituciones aliadas son las más beneficiadas, porque si no, no le apostarían a ese centro de estudios. En el caso de la Aburrasur, José Alejandro, ¿cuáles esos beneficios que ustedes han percibido a partir de todos esos entregables del centro de estudios? Carlos, déjame hacer un preámbulo clave que tiene mucho que ver con lo que Juan Miguel mencionó ahorita, y el primero tiene que ver es que el CEN tiene 2 grandes obsesiones. La primera es que toda esa data, toda esa investigación que se realiza desde el CEN sea una fuente objetiva para que toda la institucionalidad, el ecosistema institucional de Antioquia y del país beban en él para construir propuestas de desarrollo y cambio para la microempresa en Colombia. Eso es un primer punto. Hay una agenda pendiente con la posibilidad de actualizar, porque se ha ensayado muchas veces, pero de tener propiamente una verdadera política pública para la microempresa en Colombia. Aquí ha habido políticas públicas para la productividad, para la innovación, para la internacionalización, para muchas cosas, pero una política pública que sea capaz de leer las expectativas, necesidades y requerimientos de la micro, esa es una agenda pendiente. Esos 2 aspectos son 2 propósitos misionales con los cuales tiene que enfocarse el CEN. Ahora, el CEN no se hizo para que las 6 o 7 instituciones que estamos detrás de él seamos las beneficiarias de este proceso. Obviamente somos los primeros llamados a beneficiarnos. Como Cámara de Comercio de Aburrasur, nosotros hemos hecho adaptaciones programáticas desde el punto de vista, y lo conoces bien, desde el punto de vista de nuestros programas como Conecte, como muchos otros, y en Forma, donde hemos diseñado propuestas específicamente para subsanar las problemáticas más importantes que hemos encontrado en la microempresa. Llámese particularmente lo que tiene que ver con la cultura de la empresa, lo que tiene que ver fundamentalmente con el tema de financiación y con el tema que tiene que ver con las conexiones comerciales y el desarrollo, digamos, de toda la capacidad, digamos, de comercialización de estas empresas. Financiación, comercialización y cultura. Esos 3 aspectos emergidos de los estudios del CEN han sido un insumo muy valioso para mejorar, complementar y crear productos desde el portafolio de los cerca de 45 programas que hoy tenemos en la Cámara de Comercio de la Aburrasur, gratuitamente ofrecidos, muchos de los cuales van dirigidos a la microempresa. Pero lo más importante detrás de toda esta historia es entender que los microempresarios tienen en este momento una necesidad urgente de parte de nuestra institucionalidad, y es un llamado que le quiero hacer a las universidades, a los gremios, al sector público y privado. Por favor, el CEN tiene todo, como decía Juan, la disposición de poner a su servicio toda esta información para que co-creemos, para que diseñemos y para que creemos una política especial que le permita a la microempresa antioqueña ser cada vez más competitiva.
Hoy se nos vienen grandes retos aeroportuarios, en la parte, digamos, del puerto de Urabá, lo que es la industria digital en el Valle de la Aburrá, lo que es el desarrollo agrario de Antioquia, y todos esos sectores plagados en el buen sentido de un montón de oportunidades microempresariales necesitan que haya un efecto muy correlacionado con la institucionalidad para que realmente estas microempresas prosperen, así se quieran crear como micros, o eventualmente, que es lo que más queremos, que haya una movilidad empresarial y sigan creciendo en el mercado. Bueno, todas esas investigaciones, esos estudios y todo eso necesita ser traducido, ¿sí? Ya vamos a hablar de ese tema porque vámonos con un corte comercial y ya regresamos para hablar un poco más de este centro de estudios de la empresa micro que existe en Antioquia, único en el país. ¿Tienes un conflicto y no quieres ir a un proceso largo y costoso? La conciliación es una forma amigable de resolver desacuerdos. Te sientas con la otra parte y con la guía de un tercero neutral, el conciliador, construyen una solución que cumpla la ley. Primero, facilita el diálogo para encontrar soluciones juntos. Segundo, permite construir acuerdos que beneficien a todos. Además, ahorras tiempo, dinero y estrés. En el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio Aburrasur estamos listos para ayudarte. Escríbenos y recibe más información. Y seguimos hablando en Estrategia TV del Centro de Estudios de la empresa micro. Uno ve todos los entregables, toda la oferta de servicios y de información que genera el centro y uno dice, bueno, listo, yo soy un emprendedor, soy un empresario del sector micro. ¿Cómo puedo yo tener esa información de tal manera que sea masticable, que sea entendible? Porque hay tantos factores que muchas veces incluso se llevan el día a día de los empresarios que no les interesa muchas veces conocer datos estadísticos, pero realmente en esta información hay más que datos estadísticos, hay una realidad, que es una lectura que hacen ustedes desde el centro. ¿Cómo hacen ustedes ese proceso, Juan? Bueno, Carlos, primero nosotros buscamos que toda la información que generamos sea asequible y accesible para todos los diferentes públicos. Como mencionaba hace un momento, está toda disponible en nuestra página web www.centroempresamicro.com. Ahora bien, ¿cómo la hacemos más cercana? ¿Cómo la hacemos más accesible? Es nuestro trabajo dentro del centro. Nosotros tomamos esta información de los diferentes datos, los llevamos y los comunicamos de una manera más cercana, pero lo más importante, en lo que nosotros hacemos, no solo van a encontrar datos, van a encontrar también recomendaciones, van a encontrar conclusiones, van a encontrar que esto que de pronto evidenciamos no les pasa solo a ellos, sino que ahí el empresario va a entender, venga, esto es un dolor compartido o esto es una oportunidad compartida y aquí nos están planteando una ruta para aprovecharla mejor o algo en lo que debemos fortalecernos. Entonces, básicamente, eso es de lo que trabajamos y lo vamos llevando de la manera más clara, sensible y práctica posible para que cada uno de nuestros diferentes públicos entienda lo que hacemos y apropie ese conocimiento para su beneficio. Es por esto que el CEN sigue siendo una apuesta importante para la Cámara de Comercio de Aburrasur, José Alejandro. Absolutamente renovadora y transformadora, Carlos. Definitivamente, yo creo que nunca terminaremos de entender el sector, pero creo que detrás de toda la parafernalia inmensa que hay de opciones para acompañar la microempresa y de los instrumentos que se han diseñado para tal fin, el gran reto que tiene el CEN con toda la institucionalidad, no el CEN en sí mismo, sino con toda la institucionalidad, es una transformación cultural. Todo el proceso de cambio pasa por una transformación mental. Insisto, empresarios que se sientan empresarios, empresarios que sientan que lo que están haciendo, si no tienen el conocimiento suficiente, acudan a la forma en que se les puede acompañar desde la institucionalidad para mejorar su competitividad. Creo que mirar, por ejemplo, hoy en día que temas como el de la financiación todavía están dependiendo en muchas de las microempresas nuestras de préstamos familiares, de la liquidación de una pensión, o de un préstamo con amigos, o finalmente lo más perverso con el famoso cuentagota. Eso, ese gota a gota y todo esto se ha convertido no solo en un problema para la competitividad de la empresa, sino también para la salud de las familias. Tema de salud mental, hay que mirarlo muy claramente detrás de esta historia. Yo recuerdo hace años cuando se me presentó a mí unos potenciales empresarios, eran trabajadores de Coltejer en su época, y cuando les entregaron la liquidación se aparecían en la oficina diciendo, me entregaron por tantos años de trabajo tanta plata y acabo de comprar una legumbrería. Entonces le digo yo al señor, ¿y vos qué sabes de legumbrería?
Me dice, no, pues no sé, pero estaba muy barata. Y resulta que el señor se iba a enfrentar a un tema de tener trabajadores, se iba a enfrentar a un tema de cómo manejo los perecederos, cuáles son los canales de comercialización, cuál es mi mercado, si el negocio está realmente rentable o no. O sea, literalmente iba a incursionar como emprendedor en algo que no tenía ni idea. De hecho, de esa época y a hoy, todavía retomando toda la validación que nos hace el CEN, nosotros tenemos muy claro que toda persona que ingrese a la Cámara, incluso antes de matricularse, lo primero que debe pasar es por un filtro voluntario, eso sí, en el que pueda diagnosticarse y conocerse realmente cuál es el estado real de su idea de negocio o de su plan de negocio. Yo lo llamaba en algún tiempo la estrategia de atajando locos, porque la idea era literalmente evitar. A la Cámara de Comercio Laboral no le interesa crecer matriculados por matriculados, sino crecer matriculados que tengan fondo y forma. Y el CEN nos está entregando una lectura actualizada y completamente vigente para entender cómo es que lo tenemos que abordar. ¿Qué tenemos que hacer para que adopten verdaderamente la parte digital? No se trata de tener smartphones, se trata de tener smartphones que sirvan precisamente para que los WhatsApp, el Instagram, los Facebook y todas estas redes nos permitan generar caminos de comercialización efectiva para los empresarios. No se trata de salir a financiar los empresarios diciéndole que es que hay 4 o 5 microfinancieras o 4 o 5 bancos. Se trata de diseñar fintechs y diseñar propósitos y digamos, vehículos que nos ayuden precisamente a canalizar más efectivamente los recursos hacia la micro. Y finalmente, para cerrar, se trata es de entender realmente cuál es el fenómeno cultural que hay detrás de ellos, para que hablemos en su mismo lenguaje y para que ellos sientan que las instituciones como nosotros nacimos para apoyarlas y no para perseguirlas. José Alejandro mencionaba un tema y hace 2 días me contaron una historia de alguien que entró a una papelería, era un domingo, y entró a una papelería y ya estaba a punto de cerrar, póngale que eran las 4 o 5 de la tarde, y esa persona le dijo a la persona conocida, ve, eres la primera y única venta de mi día aquí, ¿cierto? Entonces uno me preguntaba a esa persona, ¿por qué esa persona sigue con un negocio abierto cuando un domingo, por ejemplo, casi que tiene una sola venta, ¿cierto? Pero muchas veces es falta de estudio, falta de percepción del mercado, de la ubicación. Todo este tipo de situaciones es posible resolverlas con la oferta que hoy tiene el Centro de Estudios de la Empresa Micro. Bueno, realmente el Centro de Estudios de la Empresa Micro no te entrega la solución para eso, le entrega los insumos, entendemos el mercado para que las diferentes instituciones, tanto las que hacen parte del CEM, como lo que mencionaba José ahora, todo este ecosistema para el desarrollo y el crecimiento empresarial, tengan mejores insumos para poder acompañar de una manera más asertiva estos empresarios para entenderlos con lo que está pasando, con temas coyunturales como empiezan a surgir también como la reforma laboral, entonces lo que me implica en costos ahora estar laborando un domingo, estar laborando hasta qué hora. Nosotros entregamos los insumos, pero realmente algo muy importante, nosotros no acompañamos los empresarios, les entregamos herramientas para que tengan un mejor acompañamiento por parte de la institucionalidad. El acompañamiento está en las cámaras de comercio, obviamente que están preparadas para eso. Y yo quiero tocar un tema importante porque la gente muchas veces dice, me voy a arrendar un local porque eso me hace visible, porque me permite estar conforme a la ley, pero digamos que lo que la gente habla conforme a la ley es el tema de estar formalizado. Pero estar formalizado no es solamente estar en una cámara de comercio, hay otros factores del tema de formalización. José Alejandro, ¿qué lectura hace la cámara de este tema? Retomando la respuesta anterior, Carlos, el tema de la cultura es la que te enseña que formalizarse es un estado en principio mental. Y formalizarse desde el punto de vista práctico, pues sí, implica estar en una cámara, implica pagar un INVIMA si se te toca, un SAECO-ASIMPRO, pagar unas obligaciones, obviamente, tributarias a los municipios, pagar, etcétera, una gran cantidad de obligaciones como tal. Pero realmente la formalización se materializa, es fundamentalmente cuando el empresario entiende, lo que decía hace rato, que realmente todo eso que está pagando se le devuelve en beneficios que le permiten mejorar su competitividad. Y retomo lo que decía Juan, que me parece absolutamente claro, lo que nos ayuda al CEN y lo que debe ser como misional del CEN es decirle a todas las instituciones como nosotros, vea señores, esta es la película hoy, estas son las brechas, estas son las falencias y estas son las necesidades. Diseñen y ataquen ese mercado de la mejor manera para que cada día seamos más competitivos. Los empresarios nuestros tienen que empezar a entender, y particularmente la micro, que instituciones como las de nosotros no estamos aquí simplemente, como lo decía, para una matrícula, en el caso particular de la Cámara. Nosotros estamos precisamente para crear más y mejores empresas, que es precisamente la visión con la cual nosotros trabajamos diariamente
y para hacerlo necesitamos que ellos primero se transformen internamente, entendiendo que nosotros somos sus aliados y que estamos dispuestos a acompañarlos en esta tarea misional. Juan, temas de hallazgos importantes que haya tenido el CEN a partir de sus estudios en temas de formalización, de pronto crecimiento de la conciencia y de cambio de esa mentalidad de la que hablaba José Alejandro. ¿Qué hallazgos importantes o qué insumos de los que ha arrojado hoy el CEN ustedes han identificado que han servido para hoy darle una mejor calidad de vida a la empresa micro? Mira, justamente la semana pasada estábamos revisando diferentes hallazgos y diferentes temas que hemos encontrado y creo que encontramos una muy feliz coincidencia que nos ratifica una hipótesis. Nosotros hemos hecho diferentes estudios de las principales causas por las cuales mueren las empresas micro. E hicimos recientemente un estudio en el marco de toda la economía emergente, de estas empresas micro que llamamos empresas microemergentes, que tienen esas mayores fortalezas que estamos empezando a identificar y encontrar, y encontramos una confirmación de la hipótesis. Factores como no tener contabilidad, no tener sociedades, no separar las finanzas personales de las finanzas del negocio, no prepararse ni educarse para afrontar, no darle un buen destino al crédito, son de los factores que más llevan a que las empresas micro no subsistan y desaparezcan. Pero cuando justamente se logra hacer eso, en el sentido contrario, yo me preparo, yo trabajo con otros, yo creo en la co-creación y en la colaboración, yo empiezo a tener contabilidad, empiezo a separar mis finanzas, empiezo a prepararme mejor, empiezo a buscar cómo apalancarme en las instituciones que están para el acompañamiento de la microempresa, nos ayuda a que cada vez se desarrollen y crezcan más y empiecen a encontrar importantes oportunidades, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional. Muy bien. Ya estamos a puertas del cierre de este espacio de hoy, que es muy entretenido y muy ameno además porque hay mucha tela de dónde cortar, José Alejandro. ¿Cuál es esa invitación que le hace la Cámara de Comercio de Aburrasur como parte del Centro de Estudios de la Empresa Micro? ¿Cuál es la invitación que le hace a los empresarios, a los emprendedores, a la gente del común? Lo resumo en una palabra: confianza. Confíen, tengan claro que las instituciones que estamos detrás de toda esta historia estamos trabajando precisamente para construir un mejor futuro para la competitividad de la micro en Colombia. Y eso lo estamos haciendo entendiéndolas, escuchándolas y traduciendo sus necesidades y expectativas en una cantidad de programas y de procesos en los cuales nosotros sabemos que podemos contribuir a su mejoramiento. No queremos que las microempresas se sigan sintiendo ni micros, ni perseguidas, ni empresas que están en este momento en el radar de nosotros simplemente para que cumplan una obligación legal. Ese es un asunto que obviamente hay que cumplirlo, pero insisto, después de que cada uno sea consciente de que su negocio es una empresa que le va a brindar bienestar y que le va a aportar al desarrollo económico de una sociedad. Quiero ser claro en algo, y es que todas las tareas que están pendientes desde el punto de vista de la institucionalidad que tenemos en el caso de la Cámara de Comercio de la Aburrasur están listas para ser desplegadas a través de programas, como en el caso nuestro, el programa Aburrasur Online para el tema digital, como en el caso de la empresa en trayectoria Mega, cuando ya van dándose niveles de mejoramiento, como en el caso obviamente de los consultorios empresariales, como tiene que ver con el tema de la asesoría en emprendimiento y con el fortalecimiento micro y de pequeña y mediana empresa. Todo eso gratuitamente lo tenemos disponible para que sepan que simplemente teniendo o no la matrícula pueden acercarse a la Cámara y van a tener una respuesta positiva de nuestra parte. Todos los días estamos pensando en que las micros pueden convertirse en pequeñas, pueden llegar a ser medianas y, ¿por qué no, llegar a ser grandes? No es un propósito sencillo, pero sabemos que si hacemos la tarea vamos a estar caminando en ese rumbo. En ese mismo sentido, Juan, ese mensaje puntual para los que hoy nos ven y quieren conocer un poquito más del CEN, pero a ti te va a pedir algo adicional, y es que hablemos un poquito de ese foro que tendremos próximamente, en el que queremos también invitar a los empresarios y a todos los que tienen que ver con este mundo empresarial alrededor del Centro de Estudios de la Empresa Micro. Claro que sí, gracias Carlos. Aprovecho para hacerles una invitación para este viernes 19 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sede Poblado, tendremos nuestra tercera versión del Foro de la Empresa Micro.
un espacio en el cual invitamos a reconocidas autoridades para conversar sobre temas que atañen a la empresa micro, para sentar las bases de recomendaciones para su crecimiento y desarrollo. Este año vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la adopción de herramientas digitales como herramienta para la competitividad, el desarrollo y el crecimiento de la empresa micro. Estaremos contando los principales hallazgos y recomendaciones derivados de nuestra encuesta de adopción digital. Tendremos un invitado muy especial desde el Consejo Privado de Competitividad, que nos estará contando sobre esas oportunidades para la economía digital en el marco de la empresa micro. Y lo más importante, tendremos empresarios micro que nos estarán contando sus experiencias en torno a sus procesos de adopción digital, para empezar a hacer que todos entendamos que se puede y que si lo hacemos podemos crecer más. Muy bien, este es el Centro de Estudios de la Empresa Micro. Recordemos dónde pueden encontrar la información completa de qué es el centro y pueden acceder además a los informes y estudios que ha liderado el centro. Claro que sí, en nuestro sitio web www.centroempresamicro.com está toda la información disponible para todos ustedes y de manera gratuita. José Alejandro, gracias. No, Carlos, a vos y lo mismo a Juan. Espero que sepan, y ojo, con los creadores de política pública, con los secretarios de Desarrollo Económico del sur del Valle de la Aburrá, con la gobernación, con el área metropolitana. Aquí hay una agenda y ya la estamos construyendo. Necesitamos de ustedes para que sea una realidad. Así es. Juan, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Aburrasur, uno de los aliados más importantes para el centro, y a ustedes por la invitación. Muy bien, a ustedes también gracias por acompañarnos en esta emisión de Estrategia TV. Los invitamos para que dentro de 15 días en un nuevo espacio, pero dentro de 8 con la repetición de este espacio, nos veamos nuevamente en Estrategia TV. Hasta pronto.